Éxodo capítulo 30, tenemos aquí a Moisés dándonos más instrucciones que Dios le había dado para el tabernáculo. Señala primero que hay que hacer un altar para quemar incienso en él y le da todas las medidas precisas, exactas, que tenía que ser revestido de oro puro en su parte superior, y luego habla de las formas en cómo tenían que llevarlo. El versículo 7 hacia adelante habla de que Aarón quemará incienso aromático sobre él, la quemará cada mañana al preparar las lámparas. Entonces está señalando todo el incienso que debía usarse, y no podía hacerse uso de cualquier incienso, sino simplemente del incienso que Dios había llamado que tenían que ofrecer. Luego del verso 11 hacia adelante dice: el Señor habló también a Moisés y le dijo: cuando hagas un censo de los israelitas para contarlos, cada uno dará al Señor un rescate por su persona cuando sean contados, para que no haya plaga entre ellos cuando los haya contado. Aquí vemos un censo, algo que se ve una y otra vez repetido a través de la escritura respecto a que se hacía este censo para el Señor mostrar su poder, para mostrar cómo Él estaba cuidando y guiando al pueblo del Señor. Y les dice cosas específicas, como en el verso 14, que todo el que sea contado de 20 años para arriba dará ofrenda al Señor. Se contaban y daban esta ofrenda al Señor que Dios pedía de su pueblo. El verso 17 luego empieza a hablar acerca de una fuente de bronce. Dice que el Señor habló a Moisés y le dijo: harás también una pila de bronce con su base de bronce para el lavatorio, lo colocarás entre la tienda de reunión y el altar y le pondrás agua en ella. Lo que hacía esta fuente de bronce era un lugar donde iban los sacerdotes, y lo que tenían que hacer era lavarse las manos y los pies ellos antes de ir a ministrar la ofrenda encendida al Señor. Era una especie, cierto, de limpieza en donde iban los sacerdotes. Y del verso 22 hasta el final de este capítulo habla del aceite de la unción y entonces también el incienso. Verso 22 dice: el Señor habló a Moisés y le dijo: tomarás también de las especias más finas, de mirra fluida, 500 ciclos, de canela aromática, la mitad, 250 de caña aromática y 250 de casia. Y así hacia abajo empieza a describir cómo debe hacer este aceite de santa unción, que debe ser hecha con lo más rico, cierto, de lo que tenía que hacerse. Dice el verso 26: y la ungirás de la tienda de reunión, el arca del testimonio, la mesa y todos los utensilios, el candelabro y su utensilio, el altar del incienso, cierto, y va describiendo cómo deben consagrarse todo eso. Había un aceite santo también que tendría que ser ungido a Aarón y sus hijos, así como también el incienso era santo, no podía mezclarse, no podía usarse para cualquier cosa, sino que era totalmente consagrado y totalmente apartado para el servicio que el sacerdocio tenía que realizar. Concluye diciendo esto el verso 38: cualquiera que haga incienso como este para usarlo como perfume será cortado de entre su pueblo. Podemos ver el juicio del Señor respecto a que Él es santo y deben hacerse las cosas como Él ha establecido, porque si no sería profanar el altar, profanar lo que Dios había establecido en su palabra. ¿Qué podemos extraer, hermanos, de este capítulo número 30? Lo que podemos ver y tenemos que siempre tener en mente es, primero, que las cosas terrenales del tabernáculo o del altar son sombra de las cosas celestiales, tal como el autor de Hebreo nos señala, cierto, en su carta, y él trata de mostrarnos que siempre estas cosas terrenales apuntan a algo mucho más grande, que son las cosas celestiales. Cuando pensamos en el altar para quemar incienso, que fue una de las cosas que muestra este capítulo, tenemos que ver qué nos dice el Nuevo Pacto o la Escritura en el Nuevo Testamento para entender cómo eso se aplica a nuestra vida. Y cuando revisamos el libro de Apocalipsis, por ejemplo el capítulo 5, versículo 8, nos señala que el incienso representa las oraciones de los santos. Los santos son quienes están orando y representan estas oraciones que los santos están haciendo, los creyentes están haciendo. Como sabemos, Cristo intercede por nosotros, Juan capítulo 17, pero también tenemos a los creyentes intercediendo por todo el mundo unos por otros. Están intercediendo constantemente por cada uno de los creyentes. Y podemos ver esto en el libro de Apocalipsis. Incluso creyentes que ya han partido a la presencia de Dios oran, y es como incienso delante del Señor. Y esto nos hace pensar entonces que si acaso
nos hemos dado cuenta o hemos pensado que Cristo está intercediendo por nosotros, no solo en esta vida, sino cuando está ahora en la presencia de Dios, está intercediendo por nosotros. Y nosotros como creyentes también estamos intercediendo por los otros cristianos. Son nuestras oraciones como un incienso de adoración fragante delante de Dios. Pero no solo por nuestros hermanos, sino que oramos por las autoridades que el Señor nos ha mandado a orar. Oramos por las autoridades que hay en las iglesias que el Señor ha establecido. Es nuestra oración, este incienso de aroma fragante y santo para el Señor. También podemos pensar en los censos que el Señor manda aquí, y que a través de la Escritura podemos ver que no todos los censos fueron hechos conforme a la voluntad de Dios, sino que hubo censos en donde esto se hizo de forma pecaminosa. ¿En qué sentido? En el sentido de que contar harta gente, contar hartos hombres frente a un pueblo que tenía pocas personas, era una oportunidad para jactarse y decir: el poder está en mis manos. Voy a vencer a esa nación, voy a vencer a ese pueblo, porque nosotros tenemos un gran número de personas. ¿Y qué hacía el Señor? Humillaba esa actitud. Los hacía que perdieran, que fueran derrotados, y se daban cuenta de que la fuerza no era de ellos, sino que la fuerza era del Señor. De la misma manera nosotros, hermanos, podemos olvidar que todo lo que tenemos, todas las fuerzas o la inteligencia o lo que tengamos es regalo de Dios. Y un buen acto de sencillez y de humildad es recordar que Dios escogió a lo débil y a lo vil de este mundo. Tú eres débil, tú eres vil de este mundo y fuiste escogido solamente por gracia. Así que hay algo de lo que te puedas jactar, hay algo de lo que te puedas creer superior a los demás, hay algo por lo cual puedas decir: esto lo he hecho por mis fuerzas y mi inteligencia. Pues es pecaminoso y debes venir en arrepentimiento y en humildad a reconocer que no es tu fuerza, no es tu capacidad, sino que es la gracia de nuestro Señor actuando. Y también vemos que se debía hacer una fuente de bronce en donde se tenían que los sacerdotes lavar antes de ministrar en la presencia de nuestro Dios. Y esta es una práctica que sin duda siguió adelante y se difundió y fue muy practicada por todo el judaísmo. Pueden recordar cuando Jesús tuvo esta discusión con los fariseos por no lavarse las manos. Todo esto tenía una fuerte tradición y arraigo en estos mandatos del Señor, pero que se habían distorsionado. También el Señor usó esta misma forma de lavarse de forma simbólica, en el sentido de que cuando lavó a los discípulos y Pedro dijo: a mí no me laves, él le dijo: el que ya está lavado no necesita lavarse de nada. ¿Cierto? Está usando de una forma metafórica esta misma idea de lavarse. ¿Y a qué nos apunta esto? Nos apunta, hermanos, que nosotros, para entrar en la presencia de Dios, necesitamos estar lavados. Para entrar a la presencia santa y pura y limpia de Dios, necesitamos ser limpiados de nuestras impurezas, de nuestra maldad. ¿Cuál es nuestra impureza? ¿Cuál es nuestra maldad? El pecado. Nuestros pensamientos, nuestras acciones, las cosas pecaminosas que van contra la voluntad de Dios, en las que necesitamos lavarnos. Estamos sucios, estamos impíos, nuestras ropas están manchadas, y la única forma de entrar al trono de la gracia santa de Dios es por medio de Cristo. Él nos limpia, Él nos purifica, Él nos lava, y por eso podemos acercarnos al gran trono de gracia de nuestro Señor. Somos limpiados de nuestros pecados, somos limpiados de nuestras suciedades, y por medio de Cristo podemos entrar a ese trono maravilloso, a disfrutar de su presencia. Que el Señor les bendiga.